chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a ir con la segunda parte o con el cierre de este libro, ¿vale? Planeta X y la conexión con la Biblia Cole Green. Vamos a leer algún fragmento que me faltaba de la parte final, aunque quiero regresar un momentito a la parte del capítulo 8 donde nos están hablando del hundimiento de la Atlántida, porque yo buscando las citas, digamos, leí una parte que nos la daba resaltada cuando nos hablaba de Faetón, pero me parece interesante dejar también registrada la parte inicial que nos la da como introducción, ¿no? Porque yo entiendo que puede haber gente que a lo mejor sea más escéptica a la hora de decir, bueno, si este cuerpo tan masivo hubiera entrado, hiciera este recorrido cíclico, pues habría algún tipo de autor que a lo mejor, algún tipo de autor reconocido que hubiera dejado testimonio de esto, ¿no? Y es el caso. Lo que pasa es que yo el otro día esta parte la obvié y no lo llegué a comentar en ese caso, ¿no? Entonces vamos a leer un momentito una introducción en esta parte donde nos habla del hundimiento de la Atlántida, del autor, ¿vale? Greg Jenner. Y dice: mi investigación sugiere que otro nombre para el destructor de Jeremías fue Faetón. Es uno de los nombres que sí se comentó, pero no se llegó a dar esta introducción, ¿vale? Y dice: los antiguos griegos describieron a Faetón como un cuerpo ardiente parecido al Sol, y que era mucho más grande que un cometa convencional. Platón fue el primero que popularizó a Faetón en su obra titulada Timaeus, o Timeo, en español creo que es, 22a 23b. Dice: en ella se puede leer que el amigo del bisabuelo de Platón, Solón, hablaba de un sacerdote egipcio que le habló de Faetón. Hay una historia que incluso vosotros habéis preservado, que cuenta que hubo una vez en que Faetón quemó todo cuanto había sobre la tierra, y que retorna después de largos intervalos. Después del intervalo habitual cae la corriente del cielo como si fuera la peste. Esta parte ya la leímos, pero sí me parece interesante precisamente que un autor como Platón, que todo el mundo lo conoce y que parece que, porque de estos autores clásicos, finalmente, si comparamos el número de escritos, Platón, Aristóteles, o sea, los grandes clásicos o autores que la gente acepta sin dudar su existencia, digamos que en comparación a los textos bíblicos hay unos registros ínfimos, ¿vale? O sea, hay muy poquitos, un volumen de copias muy pequeña, y sin embargo parece que a este tipo de autores precisamente no se les cuestiona la existencia o la credibilidad o la autoría de los propios textos, ¿no? Son ese tipo de incoherencias que también nos encontramos en este mundo, pero precisamente por demostrar que, bueno, pues un autor que es muy conocido, muy reconocido, tenemos una obra, Timaeus, donde también mencionó, de hecho fue el primero que mencionó a este cuerpo como Faetón. Entonces yo estuve buscando también la obra en internet a ver si la podía encontrar en PDF, y no la encontré, pero lo que sí encontré fue como una especie de comentario que hizo una persona, y me parece interesante también por el hecho de los plazos que muchas veces a lo mejor se pueden dar en los registros que hay en cuanto a los tiempos, ¿vale? Y hay una cosa aquí interesante que encontré, y solo os voy a leer así muy pequeño, o sea, un fragmento muy pequeño, pero dice... Bueno, se está haciendo un comentario aquí, ¿no? Pero dice que se han postulado teorías como que Solón, al transcribir los escritos egipcios, confundió el símbolo que representa 100 con el que representa 1000, con lo cual la antigüedad de la leyenda se reduce de 9000 a 900 años. Esto en cuanto a cuando el sacerdote egipcio le dijo que dató el paso de este cuerpo. Lo que Platón dejó en esa obra Timaeus es lo que el sacerdote egipcio le contó a Solón, ¿vale? Entonces, por lo visto, a la hora de estarlo transcribiendo, pues confundió el símbolo, y por eso a lo mejor en algunos casos se habla 9000, 8000 años, y puede que sea precisamente por un fallo en ese caso en la transcripción, ¿vale? Pero bueno, eso como dato de que en este caso tampoco esto es tan importante, porque por ejemplo tenemos eventos, en un evento por ejemplo como el de Josué, cuando él dijo sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, y la Biblia nos dice y el sol se detuvo y la luna se paró, probablemente sería la rotación de la Tierra lo que se detendría, pero en la visual para los humanos se detuvo el sol porque el sol detuvo su curso, simplemente no se puso en esas 12 horas. Entonces no es tanto el problema luego de si cuestión de años, porque un evento como ese, si en una parte de la Tierra no se produjo a la noche porque el sol
se detuvo en un momento en el cielo al detenerse la rotación de la Tierra, tenía que haber un punto en la otra parte de la Tierra donde no se hizo el día por 12 horas, y ese registro también está, ¿vale? Y eso está atado y está expresado también, está presentado por parte de Guy Broussard en sus propios estudios, ¿vale? Porque esto me parece que era en China, y en eso los chinos siempre han sido muy concretos. O sea, hay un evento así donde no sale el sol también por 12 horas, pues evidentemente si en otro sitio de la Tierra no se ha estado poniendo el sol, pues tendrá que haber quedado ese evento registrado, y así fue, ¿no? También quedó ese evento. Vale, bueno, esta primera parte así inicial del capítulo 8, por ese dato de este autor, Platón, ¿vale? Que me parece también importante que esté. Luego vamos a leer aquí otra parte. Esto no está dentro de la parte de los manuscritos, ¿vale? Es una parte aquí que nos está haciendo el autor, y dice: en su libro de 1999, Exodus to Arthur, Mike Bailey data el éxodo en el año 1628 a.C. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bailey dedujo este dato basándose en las mediciones de los estrechos anillos de árboles tomadas en un pantano en Sentry Hill, Irlanda del Norte. Según Bailey, los anillos más estrechos de los árboles jamás registrados comenzaron justo después de una explosión volcánica catastrófica que tuvo lugar en la isla mediterránea de Santorini, provocando una enorme nube de polvo. Pero aquí está la clave. Bailey insinúa que había dos nubes de polvo al mismo tiempo, una de Santorini y la otra procedente de un objeto celestial llamado Tifón, que posiblemente fue lo que provocó la erupción de Santorini en primer lugar. Dice: varios escritores de la antigüedad describieron este objeto celestial. Bailey menciona: según Apolodoro, Tifón sobrepasaba las montañas y su cabeza solía rozar las estrellas. Tal era la magnitud y grandeza de Tifón cuando, lanzando rocas de parecido tamaño, se adentró en el lejano cielo con silbidos y gritos, lanzando un gran chorro de fuego por su boca. Entonces tenemos aquí también una representación de Tifón. Vale, bueno, lo voy a mostrar aquí, aunque luego haré una captura de alguna foto y os lo pondré en el lateral para que se vea bien, pero se ve aquí como una media luna, ¿vale? Y esta imagen, no sé si la tendré yo por aquí en esto, sé que la tengo, que lo tengo guardado porque de esto estaba haciendo capturas. Hace ya 2 o 3 años hubo un chaval que estuvo haciendo, o sea, sacó la información de cómo la NASA en Google Earth, creo que es, o en algún otro simulador, habían colocado como una especie de cuadrado en una parte del firmamento, ¿vale? Y le habían colocado como una especie de parche para que no se viera. De alguna manera eso les falló en algún momento, y se veía un cuerpo que tenía como dibujaba como una serie de puntos, eran puntos luminosos, como si dibujaran una sonrisa, y luego como también daba como esa sensación de media luna, ¿vale? Parecía incluso una cara sonriente. Ya os lo mostraré, yo tengo las capturas, el vídeo se lo retiraron también hace tiempo porque yo lo intenté rescatar y no estaba, pero bueno, sobre estas cosas suelo hacer yo capturas, aunque sea de una imagen, como para quedarme ya con el registro. Y luego el otro día estuve viendo también justo un vídeo. Ya había grabado la primera parte de esta lectura, y también no sé exactamente de qué satélite o de cuál, pero de un objeto luminoso como esa media luna, ¿vale? Podría estar siendo precisamente imágenes filtradas del planeta X, planeta 7X. Y también hay otra imagen por ahí que circula igual, un cuerpo como con alas al lado, es como una imagen. No sé con qué filtros o tal. No sé si será realmente una manipulación o realmente que sea una imagen que se haya tomado hace años, sí, porque esa imagen yo sí la he visto hace tiempo, pero os las iré poniendo aquí, bueno, para que conste que el propio registro, a lo mejor, o sea, de estas, esto imagino yo pues que será en arcilla o algún bajo relieve que se haya hecho, se ha dejado registrado esto, y ya en imágenes también, pues se están obteniendo capturas que tal vez nos estén hablando de que este cuerpo es lo que se está fotografiando en ese caso, ¿no? Vale, bueno, hemos leído esto de Tifón. Nos dice: citando a Plinio, el pueblo de Etiopía y de Egipto vio una cosa terrible, nos pone entre paréntesis, un objeto a la que Tifón, el rey de esa época, le puso su nombre. En otras palabras, podemos decir que el rey registró el objeto celestial con su nombre. Dijo, pues lo voy a llamar como yo, Tifón, para que la gente se acuerde de mí, ¿no? Dice: Tifón no solo es mencionado por Plinio, sino también por Lidus, Servius, Hephaestion y por Juntinus. Al parecer, Tifón fue visto como una inmensa esfera de color rojo de desplazamiento lento.
Dice, Lidus opinaba que si la Tierra volvía a encontrarse en alguna ocasión con tifón, esta se vería destruida en el encuentro. Se relacionaban estrechamente las plagas del Éxodo con el fenómeno asociado con tifón. Esta es la página 176.8, imagino, de este libro, Exodus to Arthur. Pero bueno, de hecho me he metido aquí a hablar como el tema de la media luna, porque me ha venido el recuerdo de esas imágenes, pero también es importante lo que aquí nos está diciendo en cuanto a los anillos estrechos de los árboles. Porque es verdad, o sea, los geólogos, a través de analizar no solo el terreno, sino muchas veces por esos anillos de los árboles pueden encontrar, yo no sé de qué manera, pero realmente ellos, o sea, no sé si porque queden restos ahí en esos huecos y a partir de ahí ellos extraigan y lo analicen en el laboratorio y les salgan ciertos componentes y eso les diga, pero el hecho de que estén diciendo que los propios anillos habían provocado, o sea, contenían como componentes de dos nubes de polvo diferentes, una que responda a la propia erupción, que también en este caso, y creo que coincide además con el mismo día que, o sea, no sé si el día que yo publiqué la primera parte del Planeta X y fue al día siguiente o esa misma tarde-noche pasó. O sea, han entrado 2-3 volcanes también en erupción, uno de ellos el Etna, y me pareció otro también en Guatemala. O sea, pero que están entrando realmente en erupción volcanes, también por el acercamiento de este cuerpo. Eso lo va provocando también, ¿vale? Entonces aquí de hecho nos está diciendo eso, que la propia erupción del volcán Santorini pudo ser provocada precisamente por ese acercamiento que provocó, bueno, pues entiendo yo también por el electromagnetismo, será del planeta, bueno, hizo que finalmente entrara en erupción, ¿no? Este volcán. Bueno, y también se dijo en su momento, o sea, se dijo en el otro vídeo, tenemos una serie de zonas volcánicas donde Muñoz Ferrada nos advirtió que, de hecho, lo que él advierte es que se van a producir, o sea, que hay 3 puntos que llegará un momento donde se producirán 3 grandes terremotos, pero de carácter volcánico, o sea, en zonas volcánicas, con lo cual pues trae un riesgo adicional también, ¿no? Ahí. Bueno, entonces, cerrando ya esta parte donde nos ha hablado de tifón, del rey que le puso también el nombre, nos dice, por lo tanto, en base a lo citado anteriormente, donde nos decía este dato de que el rey había puesto el nombre al cuerpo, su propio nombre, dice, Tifón fue el destructor del Éxodo. Sí, durante su último sobrevuelo, Tifón alteró el curso de la Tierra empujándola a una órbita más grande alrededor del Sol. Bueno, pues no lo sé, podría ser, ¿no? Vale, de hecho aquí luego nos están hablando también de los días añadidos, ¿vale? Dentro de manuscritos 34.4 nos dice, los 5 días añadidos ahora a los días del año son días de dolor por la alteración de las cosas. Está escrito que 7 días antes de la llegada de las aguas, el sol apareció en un lugar diferente. Dice, es cierto que los marineros del rey partieron de lugares extraños, pero quizá esto fue así porque el sol había dejado su curso habitual. Entonces, bueno, luego nos hablan un poquito más sobre esto, o sea, días en los que ha cambiado el calendario. Y justo iba a decir una cosa, a ver qué era. Ah, sí, pero bueno, el dato de que antes de que llegaran las aguas el sol apareció en un lugar diferente, yo estoy comprobando cómo en redes sociales mucha gente está comentando que hay lugares donde la luna ha estado desaparecida durante casi 10 días, o sea que no se ha llegado a ver, y no porque haya estado nublado, ¿vale? No porque haya estado nublado, y que realmente se está posicionando, y yo de eso también me he dado cuenta. Hay momentos donde la luna no está teniendo, o sea, no está realmente en la posición, ya sea un cuarto creciente, cuarto menguante, pero como que estuviera algo girada, ¿vale? Y eso, yo el otro día es que la tenía ahí justo enfrente y digo, pues es que está súper rara. Y hay muchísima gente que lo está diciendo, o después de la luna nueva y tiene un brillo incoherente para esa fase en la que está, ¿no? O sea, son parte de esas señales que también se están manifestando en los astros, que también se nos advierte que esto va a ocurrir cuando este cuerpo esté entrando, ¿vale? Va a haber variaciones, en el Sol, la Luna y las estrellas. Son parte de las señales también que Dios nos advierte que veremos en los cielos. Bueno, luego hemos comentado, o sea, se ha hablado así simplemente esto, los 5 días añadidos a los días del año, de los 360 a 365, pero luego nos dice, ¿por qué los antiguos consideraban estos 5 días extra del año como siniestros? Dice, Fray Diego de Landa detectó un sentimiento de aprensión entre la gente local con respecto a estos días adicionales.
Dice, quizá los mayas, ahora en este caso nos está hablando de los mayas. Ya os digo que luego aquí habla un poquito más de este tema de los días añadidos, la corrección también por el tema de las cosechas para, bueno, para que las propias estaciones cuadraran con esas variaciones que se han ido produciendo también a raíz del paso de este cuerpo. Pero bueno, no voy a entrar a eso, vamos a leer simplemente esta parte. Dice, quizá los mayas sabían que un objeto celestial venido de fuera era el responsable del desplazamiento exterior de la Tierra a una órbita mayor. Por lo tanto, es natural que pensaran que una fuerza siniestra estaba implicada en estos desafortunados 5 días. ¿Era este objeto venido de fuera su dios Quetzalcóatl, la serpiente celestial emplumada? Es muy probable. No solo tenemos a eso, a los chinos con el dragón rojo, sino que también tenemos a los mayas que también nos hablan de la serpiente emplumada, serpiente celestial. Son estos símbolos los que nos indican que al final, entre unas culturas y otras, nos están hablando del mismo objeto, ¿vale? Sé que en el otro vídeo dije que iba a leer una parte de libros sagrados de China, ¿vale? Pero realmente no lo voy a hacer porque astronómicamente, en cuanto a, bueno, ciertos descubrimientos arqueológicos, porque es que la propia Biblia Colbrin es parte de eso, pues me parece bien el trabajo que han hecho este libro, pero digamos que aquí en este punto, en esta parte, el autor está diciendo, en principio dice que lo está relacionando también a la bestia, al dragón del Apocalipsis, y por ahí lo veo bien, pero luego él lo quiere relacionar directamente con la marca de la bestia, y eso no es así, ¿vale? Porque la marca de la bestia se nos dice que de manera clara es un elemento. O sea, no estamos hablando del dragón de Apocalipsis 12, esa segunda señal en el cielo que aparece en ese capítulo, sino que aquí él está haciendo verdaderamente alusión a la marca de la bestia. La marca de la bestia se nos dice que será impuesta en los seres humanos, en la mano derecha o en la frente. O sea, se nos está dando además una localización dentro del cuerpo humano donde esa marca va a ser impuesta. Por lo tanto, no se puede estar relacionando a la bestia como tal. O sea, luego no, se nos habla aparte de esta señal de Apocalipsis 12, donde se nos habla del dragón rojo, también se nos habla luego de las bestias que salen del abismo, se nos habla de otra cosa en Apocalipsis 13. Vale, pero precisamente porque él está haciendo una relación no a esas bestias, Apocalipsis 12 o 13, sino que nos está hablando de la marca de la bestia, por eso finalmente no lo voy a comentar, ¿vale? Si lo queréis leer, buscarlo vosotros, porque además aquí habla como de unos reyes, toma también la palabra marca y coge como unos símbolos, como diciendo el 666 es ese número de la marca de la bestia. Entonces yo no lo veo así, ¿vale? No veo lo que está planteando de esta manera así y por eso no lo voy a compartir en este vídeo. Pero básicamente por eso, porque la Biblia específicamente está diciendo, es una marca, ¿vale? Es una marca, es un elemento, es algo que va a ser, bueno, pues que va a marcar, que va a establecer límites para quienes se nieguen a aceptarla y va a ofrecer ciertas ventajas o libertades, muy entre comillas, porque va a suponer condena. Finalmente, entonces estarlo relacionando la propia marca, otra cosa es que solo hablará de bestia, entonces sí, vale, o hiciera referencia a Apocalipsis 12 o 13, pero como está hablando de marca de la bestia, para mí es un error, ¿vale? Y no digo que lo diga a modo de querer desinformar, el autor en este caso, pero bajo mi punto de vista al menos sí lo está haciendo, ¿no? Está desinformando en este punto, porque la marca de la bestia es algo que será puesto, que será impuesto, y que además estamos viendo la sombra de todo eso, con las medidas que están haciendo, queriendo implantar el pasaporte digital, en fin, estamos viendo lo que será en su momento, ¿vale? Entonces, pues no lo veo yo de esta manera como él lo plantea. Vale, entonces, vamos a ver. Entonces, luego tenemos en el capítulo 14, en unas partes que se llaman la rama de plata, ¿vale? Unas palabras de un supuesto profeta llamado Elidor. Y nos dice, en la rama de plata 7:18, dice, soy profeta para hablarles a los hombres del aterrador. Otro nombre haciendo referencia al destructor. Dice, aunque pasarán muchas generaciones antes de que aparezca, será una cosa de proporciones monstruosas que se levantará como un cangrejo, su cuerpo será rojo, extenderá destrucción por toda la tierra, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Vendrá durante los tiempos de decisión, cuando los hombres estén ciegos espiritualmente, cuando la ignorancia de unos reemplace la de otros, cuando los hombres caminen en la oscuridad y piensen que están en la luz. Luego, en la rama de plata 7:20 nos dice también, en los días del gran conflicto no recen para que el Espíritu Supremo esté a su lado. Esto sería una gran pérdida de tiempo. Más bien recen para estar en el lado derecho.
al lado del Espíritu Supremo. Entonces esto, aunque específicamente no está hablando, o sea, sí, porque nos está hablando dentro del contexto de la llegada del aterrador, que le llama así en este caso, pero fijaos que me parece interesante que digan, en los días del gran conflicto no recen para que el Espíritu esté a su lado, sino recen para que ustedes estén a la derecha del Espíritu. O sea, como diciendo, no pidáis que estar protegidos dentro, o sea, en esta tierra cuando eso esté pasando, sino pedid por estar junto a él cuando, o sea, fuera de esta tierra, ¿vale? Podría ser una referencia a lo que sea el evento propio del arrebatamiento. Ahí lo dejo. Iremos un poquito más adelante, no basándonos en esto, pero esta cita me llamó mucho la atención. Ya os digo, la rama de plata 720. Porque dice así, más bien recen para estar en el lado derecho, al lado del Espíritu Supremo, ¿vale? No, no para que Él esté a nuestro lado, como diciendo, para que nos proteja, sino rezar por no estar ni siquiera en esta tierra, en ese momento. Vale, la rama de plata 721 dice, escuchen mi voz, pues les estoy hablando de las cosas que sucederán. No habrá grandes señales indicando la venida del aterrador. Vendrá cuando los hombres estén menos preparados. Vendrá cuando solo se fijen en cosas mundanas. En esos días los hombres perderán su hombría y las mujeres su feminidad. Serán tiempos de confusión y caos. Y luego nos dice en la rama de plata 722, he avisado acerca del aterrador, he cumplido lo que se me había encargado. Vale, entonces ya vamos a leer simplemente una serie de características que se nos dan así de manera general como para cerrar el libro, ¿vale? Dice, el destructor era un hecho conocido por los escribas y sacerdotes del antiguo Egipto. Los datos de la Biblia Colbrin, así como de otros escritores antiguos, aportan detalles vitales sobre el aspecto actual del destructor. Y nos dice, la cabeza era un cuerpo metalífero, es de color rojo sangre y tan brillante como el sol. Dice, la cabeza en ocasiones aparece roja como una luna creciente y se ve envuelta en una nube oscura, parecida a un manto. Entonces ya os digo que puede ser en este caso que corresponda, aparte de esas imágenes que a lo mejor se han tomado con telescopios y que se hayan filtrado en algún punto, ¿vale? Bueno, y nos dice, la cola es en espiral y trenzada, como una serpiente. En espiral y trenzada, como una serpiente. Bueno, a estos datos también habrá un momento donde querré volver para ver si por ahí encontramos algún tipo de correlación. Pero cuando nos dice la cola es en espiral y trenzada como una serpiente, a lo mejor es precisamente... o sea, porque la cola de la serpiente se ve así como escamada, pues a lo mejor eso responde precisamente a la cantidad de escombros que lleve, ¿vale? Y que den como esa forma. Nos dice también, la cola produce espirales de serpentina como cabezas de dragón. Dice, la cola produce espirales de serpentina como cabezas de dragón, brazos, colas, melenas y pies. Entonces el propio electromagnetismo a lo mejor da en la visual también esa sensación cuando esté también interactuando con nuestro campo magnético, ¿no? O cuando va interactuando con el campo magnético de otros planetas y se produzca esa reacción también. De hecho, luego nos dice, la cola produce chisporroteos. Dice, la cola produce chisporroteos electrofónicos audibles en la atmósfera. ¿Vale? Que no será el propio sonido, que antes también en la parte esta que hemos leído de Tifón también se nos dice, se nos habla como de ese sonido también de trompeta. Dice, se adentró en el lejano cielo con silbidos y gritos, lanzando un gran chorro de fuego por su boca. Pero aquí cuando nos habla de la cola produce chisporroteos electrofónicos audibles, no estará hablando exactamente de ese sonido, ¿vale? Entiendo que esto será otro tipo de sonido. Eso, además que chisporroteo, no lo dice así, vale. Como cuando te da un enchufe, ¿no? Hace ahí te tira ahí ese chispa, pues eso, pero será algo continuo en su paso, entiendo yo. Vale. Luego nos dice, la cola descarga granos microscópicos de polvo rojo, provocando que los elementos de agua tomen un color rojo sangre. Lo que se comentó también de las aguas de Moisés, ¿no? Lo que se comentó en ese caso, que estaría ocurriendo. El óxido de hierro, esas partículas que al estar cayendo finalmente tiñen las aguas de sangre, y que se nos dice de hecho en Apocalipsis que esto ocurrirá, que las aguas serán ajenjo, ¿vale? Porque no va a ser simplemente por el óxido de hierro que proviene de este planeta, sino que va a haber un elemento que es ajenjo, que caerá sobre la Tierra, que veremos si viene antes o después,
de la aparición de este cuerpo, pero realmente es que la escritura sí que nos da un mapa, ¿eh? La palabra de Dios nos entrega un mapa de cómo estos eventos van a ocurrir de manera sucesiva. Vale, y nos dice, las lluvias de nube estelar del cuerpo con el tiempo se enfrían formando depósitos de grava sobre la superficie de la Tierra. O sea, ya no es solo el campo de escombros, parte de los meteoritos que pueda tener, que de hecho en este caso, en este punto, os voy a mostrar una imagen que también saqué el otro día, ayer, de hecho, antes de ayer, de Facebook, donde se ve como por delante del Sol hay muchos puntitos negros. Vi una persona que comentaba, tal vez eso sea CGI. No sé exactamente lo que es CGI, ¿vale? Ya seguramente antes de la edición lo buscaré, os lo pondré aquí, pero os pondré la captura, porque yo no sé si... O sea, porque a pesar de que el cuerpo, cuando pase por nuestra órbita hará como un depósito de meteoritos en esa zona, como habrá hecho en todo su trayecto, a medida que haya estado interactuando con los diferentes planetas, pero, o sea, teóricamente ya tiene que haber ciertos restos que hayan sido impulsados en el momento en el que él estuvo entrando por el cinturón de asteroides. Entonces parte de esos cuerpos habrán sido ya atraídos, arrastrados hacia el Sol. Yo no sé si podría ser eso, ¿vale? Pero lo que os quiero decir es que al final, por un lado, por otro, porque si unas fotos por aquí, si unas fotos por allá, si un vídeo, si la luna se ve rara, si no sale por 10 días en un sitio, si en varios sitios, o si tiene una posición extraña, en fin, que está habiendo señales, ¿vale? Que los propios elementos nos están demostrando que algo está pasando, ¿vale? Atardeceres muy rojos desde hace muchos años también. Está viendo muchos eventos, es que se está cumpliendo exactamente. Hay señales en los cielos, en el sol, la luna y las estrellas, en todos los lados, que nos está indicando que algo está pasando, ¿vale? Bueno, entonces nos dice eso, las lluvias de nube estelar del cuerpo, o sea, aparte de los granos microscópicos, que son lo que dan color a las aguas, parte de esa nube estelar del cuerpo, no solo del campo de escombros, sino de la nube propia, del propio plasma, todo eso, al final caerá y hará depósitos de grava, nos dice, o sea, irá dejando elementos, y eso yo no sé si en su momento pues también genera algún tipo de problema, ¿no? O traer alguna consecuencia. Nos dice, la mala hierba amarga, el ajenjo, es la primera planta que vuelve a crecer en la superficie después del sobrevuelo. Pues yo esto no lo sé, no lo sé, sí que se nos habla de ajenjo, pero ajenjo finalmente es que, o sea, no sé si esto es como ciertos brotes de hierba que no sea comestible y que sea verdaderamente amarga y que se le llame así ajenjo, pero en el término ajenjo, que mucha gente a lo mejor cuando empieza a conocer sobre esto del planeta X dicen planeta X o ajenjo, planeta X, planeta 7X o ajenjo, pero ajenjo es un cuerpo, es un meteorito, es un asteroide, es un cuerpo que cae al mar. El planeta no puede caer porque es superior al tamaño de la Tierra. La Tierra no puede contener al planeta. Pero Ajenjo cae, no es el planeta, ¿vale? No es el planeta 7X. Lo digo porque hay gente que se empieza a relacionar con esto, inmediatamente dicen Ajenjo, pero Ajenjo, de hecho, la Biblia específicamente nos dice que cae sobre la Tierra, ¿vale? E infecta las aguas. Vale, y nos dice, el destructor no es un cometa típico al uso, es un planeta monstruoso de hierro o enana marrón, con una cola que de vez en cuando atraviesa nuestro sistema solar provocando estragos a su paso. Fue conocido como Nibiru por los sumerios, destructor por los egipcios y hebreos, faetón por los griegos, tifón por Plinio y aterrador por los celtas. Bueno, y aquí nos dice, y en el año 2012 lo conoceremos como el planeta X. Y bueno, este libro, igual que ese otro de Marshall Masters, que guía de supervivencia del planeta X, que de hecho aquí también nos aparece. Voy a decirlo exactamente, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya no lo encuentro, macho. Pronósticos del planeta X y guía de supervivencia al 2012. Como vamos a empezar ahora a mirar ya algunas carpetas, parte de algunas curiosidades, pues vamos a ver que a lo mejor esto de 2012 quizá también tenga un sentido, no porque ellos esto lo publicaron para el supuesto 2012 o para ese año en que nos dicen que estábamos en 2012, pero vamos a ver parte de
parte de una información que salió, que yo también la estuve compartiendo para este 21 de diciembre, donde teóricamente, bueno, y no teóricamente, sino que por este tipo además de correcciones a lo mejor no estaríamos tal vez en el año 2020 como nos están diciendo, sino que estuviéramos a lo mejor en 2012. Es independiente eso como para con este evento, ¿vale? Para con este suceso. Entonces, simplemente esto va, y esto es parte de esas curiosidades, ¿vale? Que se van a estar mostrando aquí. Bueno, porque hice la comprobación hace meses también, cuando estuve sacando alguno de estos archivos para poderlo subtitular de manera automática a través de YouTube y poder compartir varios archivos, ¿vale? Porque yo... lo que son todas, o sea, esos 32 vídeos que de momento se han compartido, que a veces son vídeos mezclados, o sea, a lo mejor hay 2 vídeos unidos, o sea, no son 32 vídeos simplemente, hay más material unificado, pero claro, o sea, yo esos archivos tampoco es que los haya encontrado, que haya hecho una búsqueda y venga, pues lo primero que he encontrado, eso voy sacando. No, vale, tú de hecho eso lo podéis comprobar, pero bueno, yo me hice una serie de capturas, pero que vosotros lo podéis comprobar también. O sea, yo me las hice seguido, o sea, hice una búsqueda Planeta X, hice capturas de lo que me iba saliendo, ¿vale? En orden, o sea, no... Pero bueno, me metí inicialmente a este... Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un juego de rol que se ha sacado, encuentra o buscando el planeta X, ¿vale? De esto te generan también archivos para que cuando tú estés a lo mejor buscando ese tipo de información, te estén saliendo, ¿vale? Este tipo de cosas. No solo un juego de rol, que también en este caso el hecho de que la chica vaya con los casquitos de las orejitas de los gatitos y tal, generando nuevos registros que estén hablando pues de un jueguecito, ¿vale? Probablemente tapando otro tipo de información, pues a lo mejor tampoco es tan casual. Bueno, dentro de esa búsqueda del planeta X que tenemos también, planeta X, aquí un tío con una máscara, bueno, es independiente, pero pinchando música. Planeta X, unos muñequitos, ¿vale? Un juego de niños. Aparte de estos muñequitos que también salen muchísimas capturas, muchísimos vídeos en ese punto. Tenemos esto también, un remix de música, pero no es que te está hablando del Planeta X, sino pues te generan con esa búsqueda también. Luego tenemos aquí a otro chico con lo mismo, la búsqueda del planeta 7X, review. Y además, si nos fijamos, o sea, si os fijáis, es verdad que esto, digamos que estas capturas yo también me las hice cuando publiqué, poco antes a lo mejor de publicar el primer vídeo que se hizo sobre este tema, pero en todos los vídeos tampoco tenían una gran, o sea, tampoco es que estuvieran mucho tiempo, o sea, no es que llevaran muchísimo tiempo publicados. Las fechas aquí, 3 meses. Entonces cuando yo hice la captura aquí, 3 días, 3 meses, una semana, ¿vale? O sea que conscientemente se está generando nuevo registro, ¿vale? Probablemente para ocultar los archivos que estén hablando de esto y que estén entregando una información real. Entonces tenemos otro grupo de batería, ahí lo vemos también, Planet X, el retorno del planeta X, otro tío aquí con batería, aquí una canción de hip hop. Y luego también han empezado a meter, aquí lo vemos también hace 3 meses, empezaron, o sea, han sacado como una nueva colección de bicicletas, como lo llaman, New Planet X, ¿vale? Y te sacan un montón de vídeos, o sea, acaparando un gran espacio dentro del buscador, ¿vale? Un montón. Esto en Facebook está pasando. Estas marcas de bici se meten ahí y te generan cada día un montón de archivos, ¿vale? Para estar solapando precisamente información que venga sobre este cuerpo. Ahí vemos más. Aquí, por ejemplo, ni siquiera tiene, pero ahí lo veis arriba, ¿vale? Yo creo que ahí se está viendo cómo está la búsqueda dentro de YouTube Planeta X. O sea, ni siquiera en los títulos, ¿vale? Esto tiene 1 millón de visualizaciones, es un vídeo de hace un año, pero ni siquiera en el título aparece Planet X, pero luego seguramente en los hashtags les están metiendo las etiquetas, les están metiendo Planet X, Planet 7X, para que se lleven todas las visualizaciones. Pues esto a ese nivel es como está funcionando también la desinformación. Así cuando tú ya no puedes estar controlando una información, ¿vale? Pues tienes que generar desinformación para que esa información real finalmente quede solapada, quede oculta, ¿vale? Sea mucho más difícil estar dando con ella. Vale, más videitos de lo mismo, Planet X que te salen ahí, pero muñequitos, ¿vale? La búsqueda del planeta X, bicicletas, más muñequitos, más bicicletas, la búsqueda, juego de rol. Y os digo, esto es, o sea, yo hice una captura de todo lo que me salía
en orden, o sea, no es que yo haya estado seleccionando, voy a hacer una captura de esta parte que me salen agrupados muchas cosas que me interesan, no. Yo hice tal cual me iban saliendo, ¿vale? Por páginas, pum, 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 así lo fui capturando para que se vea cómo funciona esto. Y después de todo eso, después de que de Planeta X no te han mostrado ni un archivo de G. Broussard de primeras, ni un archivo de Muñoz Ferrada, ni un archivo, yo qué sé, de Bob Fletcher, de Paul Begley, de... No, te sacan todo eso y después lo primerito que te ponen en el buscador es ¿qué es Nibiru? Acá el Planeta X. Pues un videito, bueno, un clip de 44 segundos de ABC Televisión. Lo siguiente, un videito de 2 minutos de la NASA. Y luego se combina con más videitos de muñequitos, historias, ¿vale? Otro, pues eso, CBSN también. O estos Curious Droid, por ejemplo. Vídeos de 8 minutos que en realidad lo que están haciendo es decir, no, todo esto del Planeta X, todo esto es falso, todo esto es mentira, ¿vale? Entonces ellos en el buscador te posicionan los archivos que les interesa para estar generando desinformación, combinado con todos estos otros archivos, ¿vale? De, pues eso, de muñequitos, de jueguitos, de historias, ¿vale? Que oculten la otra información, que oculten la información real, ¿vale? Entonces, así está funcionando el tema también de la desinformación. Esto es parte de uno de esos clips de música, que luego a lo mejor lo volveré a ir y lo comentaré. O sea, tiene el título así, de Planet X. Y me llama la atención la constelación. Vale, la constelación, que en este caso yo no sé si esto sería Sagitario. Y esto a lo mejor... la serpiente, porque hay también hay una formación también que es la serpiente, ¿no? Me da a mí esa impresión, como que están ahí mezclados, Sagitario ahí y la serpiente en esta carátula, que me llamó la atención, como así también dentro de otro videoclip me llamó la atención que justo nos pusieran 7 esferas así azules, como generando una formación, y que fueran 7 y también retorno del planeta X, ¿vale? Pero que fueran 7 esferas, también esto me llamó la atención. Porque bueno, y ya que estoy de hecho en el tema de desinformación, me vais a dar un segundo, porque hay otras teorías que hablan de que podría ser un sistema planetario. G. Broussard en este caso dice que no es así, ¿vale? Dice que eso también es desinformación. Entonces, yo hay algún material que también en principio pretendía a lo mejor llegar a meter dentro de ese expediente 7X. Pero bueno, finalmente de momento lo he descartado, ¿vale? Lo he descartado porque yo tampoco quiero desinformar. Y después de analizar parte de la información bueno, de lo que se comunica, por ejemplo, dentro de este grupo, ¿vale? Que es donde se está transmitiendo que tal vez esto sí sea un sistema planetario. Bueno, pues después está analizando también parte de la información que se comunica, que se transmite en este grupo. De momento descartado el estar compartiendo esa opción, ¿vale? Aunque me gustaría haber compartido más archivos, pero es lo que os digo, yo tampoco quiero desinformar. Entonces, hay este grupo, bueno, mirad, pues justo que hemos estado comentando esto también, os lo vamos a compartir. Pero justo lo hemos comentado, el tema de leyendo esa parte de Nibiru, del polvo rojo, ¿vale? Y pues aquí tenemos cómo se están dando también casos de esto. Lo voy a guardar, de hecho, aunque ya en este vídeo ha salido, pero bueno, pues este tipo de cosas que son también estas señales, estas evidencias que nos tienen que demostrar que algo realmente está pasando, vale, pero no me quiero liar, por eso me gusta de hecho estar mirando actualizaciones también en Facebook, porque pasa esto, que yo por ejemplo esta publicación no la había visto y justo me viene al pelo, ¿no? De lo que justo he estado leyendo en el libro. Pero voy al punto de lo que quiero decir en cuanto al sistema, a que sea un sistema de diferentes planetas, ¿vale? En este grupo se está planteando, es un chaval un hombre que se llama Samuel Hoffman. Yo tengo algunos vídeos también subtitulados, pero que he decidido finalmente no poner de momento, porque
bueno, pues él nos habla, digamos que él nos habla como de una posibilidad en cuanto a que sea un sistema planetario, pero básicamente lo que ellos están diciendo, o sea, yo veo que ellos están aprovechando las diferentes formaciones que se dan a través de las fumigaciones para decir esto es un planeta, ¿vale? Utilizan a lo mejor luego determinados filtros dentro de las fotografías y y se forman diferentes, o sea, y se producen diferentes formaciones de nubes y lo atribuyen a esto es de Napisiti, esto es de Nibiru, esto es de Saturn, esto es de Atu, esto es de Urri, ¿vale? Y yo por aquí veo que están desinformando en ese punto, porque además yo creo que lo quieren dar a entender como que realmente, o sea, que lo tenemos aquí todo encima, o sea, yo creo que lo están dando a entender como si esto ya lo tuviéramos aquí encima, o sea, como si estuviéramos conviviendo con ese sistema planetario. Y si eso estuviera ahí encima, o sea, la Tierra sería un caos, ¿vale? Entonces no se puede decir. Entonces, dejadme un segundo, quiero mirar a ver. Vale, y en estos grupos también hay que tener cuidado, porque se hacen a veces montajes en cuanto a cuerpos, pero si estas cosas estuvieran viendo así, serían millones de fotografías las que habría. Hay algún vídeo que yo tengo por ahí, que a lo mejor también luego existe una explicación, puede ser también que haya un montaje. Pero hay algunos vídeos que son un poquito más raros, donde sí se ve el sol, se ve un reflejo, pero se ve que por el reflejo están pasando nubes o que afectan las nubes y el reflejo entonces desaparece, por lo tanto no puede ser un reflejo simplemente de la lente, porque a un reflejo de una lente no le afecta una nube, ¿no? Hay cosas raras, insisto, raras que están pasando, pero también hay cosas que se están manipulando a conciencia para hacer que la gente pues caiga en pensar que a lo mejor, bueno, pues las cosas están como quizá no es, ¿vale? Entonces ellos, por ejemplo, toman esto, ¿vale? Toman este tipo de nubes que puede ser fumigado y luego utilizado parte del hardware. En algunos casos pueden ser incluso nubes naturales, pero yo veo como que quieren utilizar este tipo de imágenes para estar dando a entender algo diferente, ¿vale? Ahora justo no estoy viendo ese tipo de publicaciones, pero os la voy a enseñar. Porque si hay, por ejemplo, este tipo de nubes también lenticulares, hay formaciones que se dan raras, pero también puede tener que ver con la modificación del clima. Puede que algunas también tuvieran que ver realmente con la aproximación del planeta 7X, pero lo que os quiero decir es que es el planteamiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí, una nube. Aquí esto tiene, o sea, está cambiada también la exposición, tiene una cierta modificación también, o sea, no es. Y aunque fuera así, realmente, ¿vale? Pero en base a un dibujito que te pone aquí como una estrella, aquí aprovechas que esto es el sol y ellos básicamente dentro de las imágenes que utilizan además a veces el ojo de pez para darle la forma del planeta, pero ellos quieren vender como que todo esto azul que tú ves aquí es un planeta que tienes encima de tu cabeza. ¿Vale? Lo quieren vender así, es lo que os digo por lo que yo veo aquí, porque están hablando muchas tonterías, ¿no? También en ese sentido. Si tuviéramos un sistema planetario, además, o sea, ya no un planeta, sino un sistema encima nuestro, ¿cómo estaría? Es que la Tierra estaría patas arriba. Entonces, ya os digo que hay cosas que no, ¿vale? Además también me sorprende, o sea, me sorprende que es que mucha gente cuando habla de Nibiru, de Planeta X, de tal y de cual, consideran todas las opciones, pueden considerar incluso este trabajo de Samuel Hoffman, pueden considerar otras cosas, pero a Guy Broussard no se le da casualmente tanto bombo. ¿Será porque lo suyo tiene un trasfondo bíblico y solo ya por eso genera un rechazo en la gente? ¿O porque la gente se quiere negar a que venga un cumplimiento que está anunciado hace 2000 años en la palabra de Dios? Bueno, podría ser. Y ya que estoy además en el contexto de la desinformación y tal, sí que tengo que hacer un comentario porque ya ya he hablado por 2 veces, bueno, he hablado en algunos otros vídeos también de Guy Broussard, algún comentario así en particular, pero desde aquí lo digo, es que de hecho hoy estamos a 21 de febrero, ¿vale? Y por ejemplo, el tema de los 40 días que se comentó en el anterior vídeo, yo es algo que no veo probable, o sea, yo sé que él por todas las, digamos, las correlaciones que ha encontrado en la escritura y en cierto modo también los códigos de repetición que se dan a la hora de que este planeta hace de manera cíclica su paso, entiendo que él quiera estar buscando en ese sentido esos códigos de repetición que se van a dar, pero yo en el sentido de esto, de pensar que los gobiernos vayan a dar 40 días a la población para que se preparen, como una señal de advertencia, yo en ese punto no lo veo así y ya lo expresé en el otro vídeo, que yo personalmente tengo dudas de que eso se vaya a dar.
bien sea si es que finalmente llega este año, bien sea que llegue el año siguiente, bien sea que llegue dentro de 3, cuando llegue. Pero a mí me extrañaría que los gobiernos pretendiesen dar algún tipo de advertencia, básicamente porque ellos no... O sea, porque cuando eso sucedió en Nínive era porque desde el propio rey de esa tierra se pretendía un perdón, un arrepentimiento, ¿vale? Y se produjo un arrepentimiento y no se produjo en ese momento el juicio, pero no estamos en esa situación. O sea, aquí lo que aparentemente se está viendo es que ellos quieren que esto genere el mayor caos posible, el mayor destrozo, no un caos a nivel económico que les pueda perjudicar a ellos, sino que no se han preocupado de la gente, que no les importa lo que les vaya a pasar a las personas, ¿vale? Entonces no veo yo que vayan a dar una advertencia. A lo mejor en un punto por algo se filtra o lo han pactado así y al final se acaba diciendo algo, pero yo no veo que en ese sentido tenga un código repetitivo para cómo, o sea, para con Nínive porque no parece que vaya a ser la situación en ese punto similar. Y también tengo que decir que independientemente del trabajo astronómico, que yo es en lo que me baso, de G. Broussard, es lo que retomo de G. Broussard, yo no tengo esa lectura que él está haciendo en cuanto a los tiempos, a cómo se van a estar dando los acontecimientos, a que se va a abrir el sexto sello en ese punto. Yo no lo estoy viendo así, y no es que diga no lo vea así ahora porque a mí me interese decirlo o porque yo quiera desvincularme de su trabajo. No, si yo voy a seguir su trabajo y voy a seguir apoyándole y voy a seguir difundiendo su información y hablando de él y de lo que él nos comunique, sino que se verá en su momento, quizá dentro de un par de vídeos, porque yo además no estoy teniendo esa misma lectura, ¿vale? Porque de hecho es una información que quiero, estoy preparando para hacerle llegar a él una serie de claves que las pueda analizar, ¿vale? Que es lo que yo también voy a presentar en un momento dado y que pues tal vez reconsidere ciertas cosas porque no tengo esa lectura escatológica que le está dando, ¿vale? Él está hablando también, por ejemplo, de ir a Jerusalén, pero estamos en una situación donde ir a Jerusalén para ese momento de la Pascua, estamos en un momento donde si además quieres ir pinchazo sí o sí, o sea, estamos en un punto donde esa probabilidad, o sea, esa opción no es muy viable, ¿vale? Y no es necesario, además que, o sea, todos los hijos de Dios que estén en Jerusalén. Hay ciertas cosas de cómo él está planteando el asunto a nivel escatológico que no comparto, ¿vale? Pero vamos, a nivel astronómico, chapó por todo su trabajo, ¿vale? Pero sí, también lo tengo que decir, y yo o sea, y lo digo ahora y lo digo como si mañana mismo nos confirma, mira, sí, esto está aquí, pero yo seguiré diciendo lo mismo, seguiré diciendo escatológicamente no veo las cosas así, y ya os digo que además no es un capricho de decir no lo veo así porque me da la gana, no lo veo así porque la Biblia me enseña otra cosa, ¿vale? E iremos a eso más adelante. No hoy, pero se irá. Entonces me parece también importante decirlo porque yo es algo que también es constante. O sea, yo puedo analizar trabajos de muchas personas, pero en el punto en el que yo no estoy de acuerdo, porque tengo una visión y a veces puede ser simplemente porque no lo veo de la misma manera, pero es que hay veces que consiste en la Biblia no me está dando esta misma interpretación, ¿vale? Y en este caso eso tiene que ver. Por eso os digo que a pesar de su trabajo, ¿vale? Exactamente los tiempos yo no los estoy interpretando de la misma manera que él lo está haciendo. Pero bueno, a ver, ¿cuánto llevamos? Llevamos ya 1 hora y 10. Vale, a ver si me salen aquí un momentito, pero ya que he entrado a desinformación, que es que también me parece importante, ¿vale? Y quizá este vídeo lo vaya a dejar un poco con esa parte de esa lectura, con estas cosas que se han comentado también, que tienen que ver con lo que tal vez no sea información real, ¿vale? Por ejemplo, esto también, a ver. Vale, pues yo pensaba que en este vídeo estarían hablando como de este reflejo, pero eso sí que ese cuerpo por ahí sí que me llama la atención. Bueno, hay archivos que son interesantes de analizar también dentro de estos grupos, ¿vale? Pero quiero ir al punto de ese tipo de publicaciones, donde yo digo que además creo que se utiliza el tema de el ojo de pez, como para dar todavía más esa sensación, pero ellos quieren hablar como que esto es parte de unas nubes que proceden de estos sistemas planetarios, ¿vale? Esto probablemente es fumigación, es chemtrail, entonces para mí ahí están desinformando. Y tampoco, y no me sirve que digas, no, pues que por lo menos estoy hablando del planeta X, ya, pero no puedes hablar de esto, que esto procede de un planeta, si es que estos son los residuos que llevamos viendo
30 años, ¿vale? En el cielo, 20 años al menos, de manera masiva. Todo esto son chemtrails, no son nubecitas de un sistema planetario. Entonces, esa desinformación pues tampoco ayuda. No ayuda. Y no ayuda, yo ya os digo, aquí en este grupo solo veo ese tipo de publicaciones, ¿vale? Nubes tal cual y suposiciones, pero no veo un solo archivo que digas de Gibrusar, por ejemplo, o de esta gente que habla del planeta 7X, ¿vale? No ves ese tipo de publicaciones, por algo será. Bueno, a ver. Bueno, esto es una cosa que también compartí, que es curioso, cómo había nieve debajo de toda la arena. A ver, yo entiendo que esto habrá caído la nieve y luego habrá venido algún tipo de viento que haya movido, pero no deja de ser extraño, ¿vale? Este tipo de señales también en el propio desierto. Bueno, volcanes que han erupcionado, ¿cuál era? Ah, el Popocatépetl. Bueno, pues también esto ha sido el día 19. Todos los días me meto a este grupo y me sale lo primero de esas publicaciones. Y ahora que la estoy buscando, no me aparecen. Bueno, esta publicación también... A ver. También es interesante. Y ya que estamos... Va, se me ha ido. Se me ha ido de varetas. A ver, vale. Bueno, pues esta la vamos a sacar porque esto ya me había hecho yo también. Había guardado esta imagen. Y bueno, pues ya que estamos, la dejamos también ahí. Pero, o sea, se está mostrando la progresión como el polo magnético está cambiando, ¿vale? Yo también compartí un trabajo de la física de Claudia Albers sobre esto del cambio del polo magnético. En uno de los vídeos también Jill me parece que estaba utilizando una imagen de ese material, ¿vale? Y eso está medido, o sea, eso está comprobado. Algo tiene que estar cambiando el polo magnético de la Tierra. Pues aparentemente es este planeta. Vale, a ver. Venga, pues vamos a ver si acabo encontrando estas. Simplemente para mostrarlas como publicaciones tipo de lo que viene siendo finalmente, pues esta, para mí, desinformación, ¿vale? Es que, fijaos, hombre, pues esto no... A ver, yo entiendo que esta persona lo está poniendo como diciendo son chemtrails, ¿no? Pero es que es lo que os digo, a mí me sorprende muchísimo que en este grupo se hagan todo este tipo de publicaciones y quieran vender como que estos son nubes de un planeta, si es que se ve, si se ven aquí el resto, estos son estelas, ¿vale? Entonces, que estén dando cobertura o publicidad al tema de los chemtrails como diciendo, no, pero mira, estad tranquilos, estad confiados que es que lo que es porque tenemos un sistema planetario aquí. Entonces a mí esto es lo que al final pues me genera, bueno, me genera desconfianza, ¿no? De este planteamiento. A ver, había una chica que hacía siempre, ponía ahí un montón de fotos y ahora no me está apareciendo. Pero bueno, como veis es eso, o sea, es que están... Pero sí que hay cosas raras, hay cosas extrañas que se están manifestando. No ese tipo de estelas que puedan responder a la fumigación, pero diferentes halos en el sol, bueno, pues diferentes imágenes, cuanto menos son llamativas. Y de hecho tengo por aquí también una imagen, eso igual lo vamos a ver en otro momento, ¿vale? Aquí tenemos esto, aparentemente no sé si es de algún tipo de estructura sumeria, ¿vale? Que podría estar hablando precisamente de la aparición de algún otro cuerpo en el cielo. Y justamente es el efecto que también que se está manifestando, que se está registrando en algunas zonas, ¿no? Es que es esta misma foto es prácticamente el mismo efecto que la anterior. Pues bueno, pues ese tipo de cosas raras también, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo a ver si veo alguna más. ¿Ves? Por ejemplo, aquí esta persona diciendo, ¿alguien puede decirme qué está escrito en el cielo? No sé si está denunciando en este caso eso, que son chemtrails, pero... Este grupo me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende que pongan ese tipo, que hagan siempre este tipo de publicaciones y todo porque al final están siguiendo una serie, unos dibujitos. Unos dibujos que este hombre se ha creado ahí, le ha puesto unos nombres también a el supuesto sistema Nemesis. Pero bueno, vale. Todo esto, pues hombre, parece que tiene más sentido pensar que sean
residuos de avión, de las fumigaciones que hacen, ¿vale? No es la estela recién formada, sino que esto probablemente es lo que queda tras 3-4 horas que se van formando así. Luego le metes una serie de filtros, tal, y te haces una imagen pues muy chula, ¿vale? Pero vamos, el modelo es este. Aquí un planeta central, bueno, Napi City y Saturn, Nibiru. Luego nos habla aquí de una serie de 2 asteroides, Urri y tal. Pero bueno, este sería el modelo. Entonces, en base a eso, en este grupo se hacen, ¿vale? Porque como vemos, en uno le ponen unos puntitos, en otro una serie de líneas, en otro como unas nubes así, en otro otras formaciones de nubes, y entonces luego la gente está mirando todo el día al cielo haciendo fotos a las estelas químicas y poniéndolas en este grupo precisamente como si fuera... como si fuera parte, yo qué sé, pues de estos planetas, ¿vale? A ver, vamos a ver. Genial arte del cielo, dice. ¿Ves? ¿Ves? Pues es que la gente está eso. Vale, en cuanto a ellos basta con rociar el gas. Bueno, aquí pues esa chica por lo menos parece que sabe lo que hay. Vamos a ver que quiero mirar los comentarios, a ver qué dicen, porque es que, de verdad, o sea, a mí me extraña Chentrail, vale, pues sí. A ver. Nombre moderno de ingeniería. Vale, bueno, pues lo están poniendo, pero, o sea, no la persona que ha publicado, pero una persona que ha comentado por ahí que decía lenguaje del cielo o algo así, vale, pero es lo que os digo, al final son todo este tipo de formaciones que no caigamos en ese error, ¿no? De estar a lo mejor pensando eso. No es que le quiera estar dando cobertura a este grupo, publicidad precisamente por el tipo de trabajo que se está haciendo, pero bueno, quería que lo tuviéramos presente porque a ese nivel de desinformación también está funcionando de esta manera. Vale, entonces, solo voy a ver ya un par de cosas más. En este caso, en cuanto a posible programación predictiva, vale, se estuvo sacando en las noticias durante un tiempo como una especie de círculo rojo, vale, pero se hizo, ya lo veis que no es que digas es una foto, sino que se ha estado haciendo de manera constante en algunos casos, y esto es los periodistas de aquí de España, ¿vale? Entonces yo no sé si esto también puede ser algún tipo de burla en ese sentido, algún tipo de código que incluso no tenga que ver necesariamente con el planeta 7X. Quizá para ellos tendría otro sentido. Pero el hecho de que esté ese círculo así, un círculo rojo, pues a mí también me llamó la atención, ¿no? Y estas maneras también pueden ser técnicas de programación predictiva, precisamente. Pero que no es un caso, ¿vale? Que no es un caso aislado que digas... me ha ocurrido esta vez, ¿vale? Y yo no sé si en eso ellos también estarán tratando de hacer algún tipo de burla, ¿vale? Esta es una de las revistas de Time, una edición, no sé qué número fue, pero también me llamó la atención y lo quise guardar en este punto junto a esos círculos de la posible programación predictiva, porque yo inicialmente, cuando lo vi además en esta resolución, lo que me llamó la atención era este elemento de aquí. Me llamaba la atención este elemento, que en realidad ahora entiendo que es o sea, que es como parte, como una mini grúa que realmente está sosteniendo este cuadrado, esta zona dentro de esa tierra hueca, ¿vale? Que sostiene a España y parte del norte de África. Pero en su momento, en esta resolución yo lo vi así y me dio por pensar en que esto podría estar representando, por ejemplo, el cuerpo y la estela de un cometa, ¿vale? Eso es la primera impresión que me dio cuando yo ni siquiera entendía que esto estaba siendo sostenido por eso, porque yo lo veía así y digo, bueno, ahí, ¿no? Es una imagen, no pesa realmente, puede ser que saquen la imagen y no esté, pero tiene sentido porque luego tiene, de hecho, la cadena que lo está sosteniendo, pero en esta resolución no se ve. Entonces, el hecho de que estuviera eso ahí y luego ver también esta pieza, vale, esta otra pieza, a ver, esta otra pieza que se ve aquí, que está como incrustada en esta zona y que haya encima aquí esta flecha señalando hacia ahí, pues yo pensé que a lo mejor esto, siendo que tiene una tonalidad similar, o sea, tenemos 4 elementos amarillos, las 2 flechas, este punto y esto, bueno, luego tenemos también las baldas, ¿no? Pero como elemento así encima puntiagudos y tal, más esto. Pues me dio por pensar que a lo mejor esto, haciendo además la señalización hacia esta zona donde se ve como un tabique ahí incrustado, a lo mejor podría estar haciendo referencia a eso, y que luego esta otra flecha está indicando hacia arriba en esta zona,
podría estar haciendo alusión a lo mejor a algún tipo de erupción volcánica o algo así, ¿vale? Y el hecho de que esté todo dentro de una supuesta tierra hueca y te estén hablando de la reconstrucción, pues precisamente podría tener que ver finalmente con el paso de ese planeta, el momento en el que ellos se vayan a esas bases subterráneas y a partir del cual pretendan una nueva reconstrucción, ¿vale? No lo sé, bueno, esto lo digo así, o sea, como parte a lo mejor de esa visión un poquito más conspiranoica, ¿no? que se le podría estar dando a esto. Este tercer vídeo lo vamos a dejar aquí. Bueno, yo creo que quizá con 2 vídeos más se pueda dejar cerrado, digamos, como esta primera fase, que tengo pensado exponer algunas cositas del planeta X y estar mirando, ¿vale? Así que este vídeo, quizá la parte inicial sí era más importante, esto dejarlo así como parte de una introducción a cierto tipo de información, que tenemos que estar conscientes de que esto está presente, en la red, que si nosotros nos vamos a buscar, bueno, pues cierto material, que sepamos que tampoco lo primero que vamos a encontrar va a estar siendo real, ¿vale? Entonces también me parece importante estar hablando de lo que sí te encuentras en la red y no es válido en este punto, ¿vale? Así que nada, haremos un siguiente vídeo con una nueva parte mostrando más cosas. Quizá después de esta fase, cuando se haya pasado a otro tipo de material, luego se pueda volver a hacer algo similar a esto de la Biblia Colbrinn con algún otro libro, ¿vale? Podría ser, pero bueno, eso se irá viendo con el tiempo. Así que nada, chicos, cuidaros y que Dios os bendiga. Chao.